Dios los bendiga, mis amados hermanos. Tengan un muy feliz día donde quiera que cada uno de ustedes se encuentren. Como siempre lo digo, es un gran privilegio para mí poder estar con ustedes a través de este medio trayendo la preciosa palabra del Señor Jesucristo. En este día vamos a continuar con la parte número 11 de nuestro tema precioso, escatología bíblica, en el cual estamos desarrollando los eventos futuros o los eventos de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios. Hemos aprendido demasiado y estoy seguro que hoy seguiremos ahondando y avanzando en ese precioso conocimiento que el Señor nos trae por medio de su santa palabra. Antes de ir a la palabra de Dios, le voy a invitar que ahí donde usted esté, se disponga para orar un momento, alabar al Señor conmigo y luego miraremos lo que el Señor tiene para usted y para mí en este día precioso a través de esa palabra santa y pura que el Señor nos da día tras día. También quiero agradecerle a todos y cada uno de los hermanos que hacen parte de nuestra congregación, de nuestro grupo Adoración Vivas y a todos los que no lo son, pero que nos están viendo y escuchando. Que Dios les guarde, les bendiga y que el Señor permita que cada día ustedes puedan crecer en el conocimiento sano de su palabra. No siendo más, les invito a que ustedes se dispongan ahí donde están y vamos a orar y a pedirle al Señor que obre un milagro, que nos ayude, que nos bendiga y que solo Él reciba toda la gloria y todo el honor, porque son para Él y solamente para Él, para nadie más. Aleluya. Bendito Señor Jesús, te damos toda la gloria y te damos toda la honra en esta preciosa mañana, Señor. Te pedimos que bendigas y guardes el corazón de todos y cada uno de los hermanos que en los diferentes lugares nos ven y nos escuchan. Te pido que a través de lo que hoy vayamos a compartir, Señor Dios Todopoderoso, tu palabra sea glorificada y cada uno de ellos puedan crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Tú sabes, Padre Santo, que tenemos una enorme responsabilidad como hijos tuyos de formarnos bien, de aprender bien las cosas, de no hablar a la ligera, Señor, de no decir cosas locas, Señor, sino ser muy centrados en tu preciosa palabra. Por eso, Dios Todopoderoso, en todo lo que vayamos a hablar y hacer en esta hora, Señor, te pedimos tu dirección. Pido bendigas a todos y cada uno de nuestros preciosos hermanos y hermanas, Señor. Fortalezca sus vidas, fortalece sus corazones, Señor, y dirígelos en toda justicia y en toda verdad, porque tuya la gloria es y para siempre lo será. Aleluya, Dios. Aleluya. Ahora permítenos adorarte y exaltarte a través de la alabanza, Señor, y darte por siempre, solo a ti, todo el honor. Aleluya, Dios. Aleluya, Dios. Solo tú eres digno, mi Dios. Solo tú, eterno Señor. Solo tú, admirable Jesús. Solo tú, Rey de reyes, mi Dios. Cuando estoy afligido, Señor, eres tú quien sana mi ser. En mis pruebas y luchas, Jesús, eres tú quien fuerza me das. No hay nada, nada, nada que me aparte de ti, ni la vida ni la muerte, lo presente o por venir, ni lo alto ni lo bajo me apartarán de ti. Solo tú eres digno, mi Dios. Solo tú, solo tú, solo tú. Te adoramos, eterno Dios, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra por siempre, solo a ti, Jesús. Solo tú
solo tú, admirable Jesús, solo tú, Rey de Reyes, mi Dios. Cuando estoy afligido, Señor, eres tú quien sana mi ser en mis pruebas y luchas, Jesús. Eres tú quien fuerza me das. No hay nada, nada, nada que me aparte de ti. Ni la vida ni la muerte, lo presente o por venir. Ni lo alto ni lo bajo me apartarán de ti. Solo tú eres digno, mi Dios. Solo tú. Solo tú. Te alabaré, te exaltaré por siempre, mi Dios y Rey. Te alabaré, te exaltaré por siempre, mi Dios y Rey. Solo tú eres digno, mi Dios. Solo tú, eterno Señor. Solo tú, admirable Jesús. Solo tú, Rey de Reyes, mi Dios. Solo tú. Solo tú. Solo tú, Jesús. Solo tú eres mi esperanza, mi luz y mi salvación. Eres tú, Jesús. Solo tú eres digno, mi Dios. Solo tú, eterno Señor. Solo tú, admirable Jesús. Solo tú, Rey de Reyes, mi Dios. Solo tú. Solo tú, Jesús. Solo tú eres mi Dios, mi salvación. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesucristo. Solo tú, eterno Dios, eres digno de toda la alabanza, de toda la exaltación, de toda la adoración, eterno Rey. Solo por ti tenemos vida, Señor, y solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando estamos angustiados, afligidos, en pruebas, en luchas, en dificultades, eres tú quien nos sanas, eres tú quien nos levantas y como dice la Escritura, nos das nuevas fuerzas, nos das alas como las águilas para volar y nos caminaremos y no nos fatigaremos, correremos y no nos cansaremos. Por eso, Señor, a ti sea la gloria y la honra por todas las generaciones. Amén y amén. Gloria sea al Señor Jesús. Qué privilegio, mis amados hermanos, que podemos alabar al Señor con estos coros.
Muchos de nuestros hermanos nos han preguntado que estos coros, ¿quién los toca? La gran mayoría de coros que cantamos en estas enseñanzas, la gran mayoría de los coros son coros propios de nuestra congregación. Hace 8 días cantaba y entonaba un coro que mi hija Dara Cristín compuso, y este coro del día de hoy, Solo Tú, es un coro que el Señor me permitió componer en compañía de nuestro hermano Pedro El Murillo y de nuestra hermana Diana Tapias, que hoy en día se encuentran en Granada Meta. A ellos un abrazo, una bendición, y a toda la familia de la fe, a todos los hermanos que se encuentran allá, un gran abrazo, una gran bendición, y esperamos poderlos ver ya pronto, si el Señor nos lo permite, para compartir con ellos. Bien, mis amados hermanos, con esto quiero instarlos a que cada día ustedes se pongan esa disposición, ese anhelo en su corazón, se dispongan más bien para alabar al Señor, para elevar cántico nuevo. La Escritura dice que hay que cantarle al Señor con salmos, con himnos, cánticos espirituales, pero también dicen los salmos, cantad al Jehová cántico nuevo. Nosotros podemos, el Señor nos da capacidades. Qué hermoso es cuando podemos alabarle con el fruto de nuestros labios que confiesan su nombre y con alabanza nueva que salga día tras día de nuestro corazón. No sin ánimo a desacreditar a quienes ya han compuesto y han cantado. Hay coros hermosísimos que también hay veces tocamos aquí, pero estamos procurando darle al Señor una alabanza nueva día tras día, una adoración real, una adoración viva. Así que, mi hermano, sin más preámbulo, le voy a invitar que usted tome allí donde está su Biblia y vaya juntamente conmigo a Apocalipsis en su capítulo número 11, que es el que nos corresponde el día de hoy observar, y vamos a mirar lo que la preciosa palabra del Señor nos dice aquí, continuando con esta preciosa enseñanza, escatología bíblica. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículos 1 en adelante, así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, deben morir de la misma manera. Estos tienen poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. En sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Versículos del 1 al 14 de Apocalipsis capítulo 11. Continuando con la visión de nuestro apóstol Juan, que también es profeta, recibe esta revelación. Después de los eventos que acabamos de ver inmediatamente la semana anterior, donde el Señor le permite ver todo lo que Él va a hacer con Israel, con la tierra.
Ahora en el capítulo número 11. Después de todas estas cosas tan tremendas, después de que él ve el cielo abierto, un ángel pararse, un ángel descender, un gran ángel fuerte, dice la escritura en el capítulo 10, con el arco iris sobre su cabeza, resplandeciente como el sol, con sus pies como columnas de fuego, sus piernas, y pararse y declarar la soberanía de Dios sobre la tierra, declarar que Dios es el amo y Señor de todas las cosas que hay en la tierra, debajo de la tierra, en lo profundo del mar, y hacerle comer ese libro a Juan, al apóstol Juan, perdón. Y que revisábamos que cuando él toma ese libro y se lo come, y ese libro en su boca es como miel, es dulce, suave al paladar, pero en su vientre se convertía en amargo, simbolizando que la palabra de Dios para los que la amamos es una palabra dulce, agradable, pero que sus efectos, sus consecuencias y los compromisos que demanda la palabra del Señor, para muchos se vuelve amargo, se vuelve tortuoso. Por eso es que esta palabra no es para todo el mundo. Por eso es que muchos rechazan la escritura. Por eso es que muchos rechazan la gloria de Dios. Porque aunque saben que lo que Dios nos otorga es bendición, es como el más dulce que la miel, dice la escritura, pero también demanda muchos compromisos, demanda que nosotros cada día seamos más responsables con nuestra fe y nuestra espiritualidad delante de Dios. Y terminando eso, Juan ve en el capítulo 11 que entonces se le fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se le dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. 42 meses. Ahora bien, se le da una caña al apóstol Juan para que mida la ciudad, la que está viendo en ese momento. Pero la Biblia no nos dice qué medidas tiene, ni qué fueron las medidas que él tomó, pero sí nos hace referencia a una caña para tomar y medir. En la antigüedad en Israel, y ustedes lo pueden observar por la palabra, la caña o la vara era utilizada para la corrección de las personas. Inclusive uno de los proverbios dice: corrige a tu hijo con vara. Era una medida o era un instrumento usado para corrección. Escúchenme bien, para castigar sí, pero sobre todo para corregir. Corregir a través del medio del castigo. ¿Sí? No era para maltratar, sino para corregir. Acuérdese que en el Salmo número 23, el rey David nos escribe ahí, hablando de la soberanía de Dios como nuestro buen pastor, que la vara del Señor, tu vara y tu callado, alientos me infundirán. Siempre se ha mostrado el modelo de la caña o la varita como una forma en la que el Señor, igual que un pastor de ovejas, tiene su vara o su callado, como se dice en las escrituras, para corregir, para direccionar, para que la ovejita que se estaba saliendo vuelva al camino. De esa misma manera, el salmista dice: tu vara y tu callado, alientos me infundirán. Ahora, viene en Apocalipsis capítulo 11, el apóstol Juan se le da una vara para medir la santa ciudad. Y aquí hay que hacer un énfasis tremendísimo. La vara siempre fue una señal de corrección para Israel. Para Israel. Fue un lenguaje que siempre se usó para la cultura israelita y que los israelitas entendían perfectamente. Recuerde que en estos momentos que estamos viendo la escritura, ya nosotros lo vimos en los estudios anteriores, que en estos momentos, mientras Juan está viendo todo lo que pasa en el mundo, la iglesia del Señor hace tiempo ya dejó de estar en el mundo y está arriba en el cielo adorando al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios. Ahora todo lo que Juan está viendo, lo está viendo en un proceso que nosotros ya hemos definido como la tribulación, cuando el anticristo se levantó y tomó el poder del mundo y gobierna desde Israel a todo el mundo, y estamos hablando de la santa ciudad de Jerusalén, estamos hablando de la tierra prometida de Israel, estamos hablando netamente del trato que Dios está teniendo con las personas que en ese momento están
en el mundo y están pasando por ese proceso tan tremendísimo, pero también con Israel, porque todo el proceso de la tribulación es un proceso a través del cual Dios va a restaurar a Israel y lo va a hacer volverlo a sus pies, y a través de ese proceso ellos van a terminar reconociendo, así como nosotros la iglesia ya lo hemos hecho, la soberanía de Jesucristo como nuestro gran Dios y Salvador. Recuerde que Israel fue el que negó a Cristo. San Juan capítulo 1 versículo 10 dice que Jesús vino a lo suyo, a hacer su labor, a hacer su trabajo, pero lo suyo, su pueblo Israel, no le recibieron. Por el contrario, lo desecharon. Por el contrario, lo crucificaron y no aceptaron su deidad como Dios. Por eso el proceso de la tribulación es un proceso para ejecutar los juicios de Dios sobre la humanidad, pero a través de ese proceso de juicio sobre la humanidad, al finalizar ese proceso, Israel entenderá que Jesucristo realmente es Dios, y que Jesucristo, que ya había venido y que predicó el evangelio y que después volverá a venir para darles a ellos la libertad completa, entenderán que Él verdaderamente era Dios o es Dios hecho hombre, y lo aceptarán y lo reconocerán. Por eso la iglesia ya ha sido salva en este momento, pero ahora todo lo que estamos viendo en la tribulación es un proceso a través del cual Dios va a llevar a la restauración gloriosa de Israel como nación y como pueblo de Dios en la tierra. Y ahora le dice al apóstol Juan, aquí en esta visión, que le fue dada una caña y le dice para que mida, y se le dijo levántate y mide el templo de Dios. Recuerde que en estos momentos el templo ya volverá a estar construido. Se han construido 2 templos hasta el momento, 2 veces se ha construido el templo, y tenemos que hacer una aclaración acá. El primer templo, que lo construyó Salomón, porque primero era el tabernáculo, una super tienda gigantesca en el desierto, en medio de la congregación de Israel. Pero cuando ya Israel se consolidó como una nación y adquirió tierras y empezó a construir ciudades, después de que David ya acabó con todos sus enemigos y le entregó un reinado de paz a su hijo Salomón, a Salomón le es encomendada la tarea de construir el templo de Dios, el templo físico de Dios aquí en el mundo, el templo terrenal. Y fue una obra magna, espectacular, impresionante. Los reyes de la tierra, dicen las escrituras, venían para darle tributo a Dios, para observar el templo, la magnificencia del templo. Pero recuérdese que en la época de la cautividad por parte de los asirios, los babilónicos, los persas, ese templo fue destruido y fue llevado cautivo a Israel durante más de 70 años. Después de que ellos vienen de la cautividad, vuelven y se unen como nación, y ya impulsados por Nehemías, por Esdras y por otros grandes líderes del momento a que el Señor usó para que Israel se unificara nuevamente y reconstruyeran el templo, vuelven y reconstruyen ese templo, que es el templo que Jesús visita cuando está en el mundo. 400, casi 500, 600 años después de que se reconstruye el templo nuevamente, viene Jesús al mundo a predicar el evangelio del reino, y en ese segundo templo es que Jesús entra y dice: han convertido mi templo, mi casa, en cueva de ladrones, y hace todas estas reformas y le llama la atención a los sacerdotes, a los fariseos y a los levitas, porque habían tergiversado las enseñanzas, porque habían tergiversado la ley, porque no enseñaban la palabra de Dios sino doctrinas de hombres, y los hacían caer en vacíos tremendísimos. Y como Él les predicó estas verdades, como Él denunció estas cosas que estaban pasando, como Él declaró ser Dios, por eso es que a Él le dan la muerte, y muerte por crucifixión, su propio pueblo. Después de los eventos de Jesús, en el año 70, y ya lo hemos visto en otras enseñanzas, en el año 70 después de Jesucristo, entra el emperador Tito en ese momento y destruye el templo de Israel. Lo destruye por completo, y ya lo hemos visto, queda solamente un muro que se llama hoy en día el Muro de las Lamentaciones. Ese templo hasta el día de hoy no ha vuelto a ser construido. En ese lugar geográfico, allá en Jerusalén actualmente, sobre donde era el templo de Israel, está una mezquita de los islámicos en Jerusalén. Una mezquita donde adoran a Alá. Los islámicos, el mundo islámico. Pero la escritura nos enseña que cuando venga el anticristo se reconstruirá el templo de Israel nuevamente. Por tercera vez se va a reconstruir el templo. Ahora, en la visión que está teniendo el apóstol Juan, él siempre nos ha mostrado en esta visión que ya el templo está construido en esa época. Tenemos que hacer una gran observancia en este asunto.
Aproximadamente hace dos o tres años atrás, en el 70º aniversario de Israel como nación nuevamente consolidada, acuérdese que ellos llevan un poco más de 70 años de historia nuevamente como una nación, porque antes eran un pueblo esparcido por el mundo, pero después del holocausto nazi, las Naciones Unidas le dan el aval para que ellos vuelvan a su tierra y vuelvan a reconstruirse como nación. De ahí que está la guerra en la franja de Gaza, esa guerra entre ellos por las tierras. Ellos se consolidan como nación y al día de hoy son una gran nación, aunque muy pequeña, pero militar, científicamente, en el campo de la medicina, de la agricultura, aún el de la exportación de flores y de muchas otras cosas. Son una nación supremamente avanzada. En 70 años ellos han hecho cosas que muchos de nuestros países en 200, 300 años que lleva historia no han sido capaces de hacer. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios y la mano de Dios los dirige y los bendice en todo lo que ellos hacen. Por eso es tan importante que recordemos las palabras de la Escritura, que nosotros en vez de hablar mal de Israel debemos bendecir a Israel, porque bendecir a Israel es bendecir al pueblo de Dios y es glorificar al Señor. Maldecir a Israel es maldecir a los hijos de Dios, a su propio pueblo, y por consiguiente es maldecir al Señor mismo. Por eso nosotros debemos procurar siempre orar y bendecir la gloriosa nación de Israel, porque es el pueblo de Dios en la tierra. Tremendísimo, hermanos. Ahora bien, nos dicen aquí, mira el templo. Ya hay un templo en ese momento, el tercer templo. Pero tristemente ese tercer templo está lleno de iniquidad, porque no está Dios ahí, no está Jesucristo ahí, sino que está en el templo haciéndose pasar como Dios, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Está la abominación porque está el hijo de perdición, el hijo de pecado, el anticristo está allí en el templo haciéndose pasar por Dios. Y le dice, toma y mide. Una referencia de que este proceso que se está viviendo es un trato directo de Dios con la nación de Israel. Pero sigue diciendo la Escritura, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Y a los que adoran en él. Recuerden que solamente los israelitas son los que tienen la cultura de la adoración dentro del templo. Esto habla específicamente de Israel. Sigue diciendo, versículo 2, pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad, ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Cuando dice deja el patio que está afuera, donde están los sacrificios, y no lo midas, deja, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Se le ordena no medir el patio, porque en el patio del templo, afuera del templo, el templo estaba consignado en tres partes. La zona de los holocaustos, que era el gran patio donde hacían todos los holocaustos, los sacrificios, los procesos, los rituales de lavamiento. Pero el propio templo como tal estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente una vez por año podía entrar el gran sumo sacerdote para ofrecer expiación por los pecados de todo el pueblo una vez por año. Se le pide medir el templo, pero el patio no. Y recuerden que el patio es un simbolismo de los sacrificios. Jesucristo fue crucificado fuera de la santa ciudad, allá en el monte Calvario, en el Gólgota. Allá fue crucificado Jesucristo y la salvación que él proveyó, aunque también es para los israelitas que creyeran en él, generalmente fue para los gentiles. Por eso dice, mide el templo porque corresponde a Israel, pero el patio que está afuera no lo midas porque le pertenece a los gentiles, haciendo una referencia clara de la salvación que los gentiles han
tenemos ahora, y muy probablemente en esa época tendrán, porque ya lo hemos visto que hay gente que va a morir en esa época, no se va a dejar marcar ni en sus manos ni en sus frentes por el testimonio de Jesucristo. Aunque no va a haber iglesia, aunque no va a haber toda la gracia que hoy vemos, van a morir por causa de Jesucristo, porque van a reconocerlo como su Dios y su Salvador. Y dice, van a morir, pero van a ser salvos por ese sacrificio. Y dice, déjalo fuera porque ha sido entregado a los gentiles, haciendo una referencia a que aún en esos tiempos tan tenaces, y aunque la gracia ya no se está efectuando de la manera en que se efectúa en nosotros hoy en día, todavía en ese tiempo muchos, como ya lo hemos visto, van a creer y van a dar su vida por la causa de Jesucristo, por reconocer el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice, no lo midas, porque ese patio no le corresponde a Israel, ese es entregado a los gentiles, pero el templo y los que adoran en él, a los israelitas, mídelos porque este trato es para ellos. Esto es impresionante, hermanos. Hay gente que lee y recontralee estos textos y nunca le da la interpretación correcta, porque para tener una interpretación correcta de estos términos es necesario conocer toda la escritura, todos los contextos, todos los alcances, las dimensiones, todas las interpretaciones, todo lo que la escritura dice. Hay personas que abren su Biblia, van a un versículo en la Biblia y lo leen y lo quieren interpretar sin tener en cuenta lo que el resto, lo que toda la demás palabra dice acerca de ese mismo texto. Por eso nosotros en los discipulados estamos enseñando que nosotros no debemos caer en estos vacíos ni en estos errores, porque eso se convierten en dogmas, enseñanzas de hombres fundamentadas en pensamientos o en suposiciones de hombres, mientras que las doctrinas y las enseñanzas bíblicas están fundamentadas en toda la escritura. Para poder hablar de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, yo tengo que tener en cuenta lo que todo el resto de la Biblia habla, sus referencias, la cultura, las enseñanzas, los significados. Los que se han estudiado sabrán a qué me refiero, los símbolos, los tipos, las sombras, todo lo que depende o la escritura habla de Dios, de su pueblo y de nuestro Señor Jesucristo. Todas las referencias. Nosotros debemos tener un panorama generalizado de la Biblia para poder entender ciertos temas tan difíciles de interpretar como Apocalipsis. Aquí la escritura lo está diciendo. Se lo dice al apóstol Juan, que era judío y que conocía de antemano todas las interpretaciones y todo lo que pasaba y para quiénes eran estas cosas. 2000 años después, muchas personas quieren interpretar de estas cosas sin saber nada de la cultura de Israel, sin siquiera saber nada de la Biblia. Saben 2 o 3 cosas y quieren hacer interpretaciones alegóricas. El texto nos está hablando de que este tiempo es un trato especial con Israel, que aunque es solamente para Israel, muchos van a ser salvos por el testimonio de Jesucristo y su palabra, como ya lo vimos en el capítulo número 6, cuando salen los 4 jinetes y todas estas cuestiones. Ahí miramos nosotros que el Señor va a seguir salvando personas. Inclusive habla de los 144,000 sellados, que son sellados por parte de Dios para que sean salvos por medio de la gracia y no por medio de este trato tan tremendo que va a tener con Israel. Pero ¿por qué el trato con Israel? El trato tan duro que va a tener con Israel, simbolizando esa vara con la que los va a corregir, las va a medir su corazón, va a medir sus acciones, todo lo que ellos están haciendo, es porque Israel, desde que Cristo vino al mundo hasta el día de hoy, en su gran mayoría, todo el pueblo ha negado a Cristo como Dios. Y han rechazado la gracia que Dios les proveyó a través de Cristo. Porque la ley misma declara que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Y como Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3, la ley era un guía, un maestro, un ayo para conducir al pueblo de Israel a la gracia de Cristo. Pero cuando Cristo vino a establecer la gracia de la que hablaba la ley, Israel se apegó a la ley, abrazó la ley, no la soltó y no quiso recibir la gracia que la ley misma declaraba que Jesucristo iba a traer sobre ellos. Esto es impresionante. Y hasta el día de hoy, aunque son el pueblo de Dios, son el pueblo glorioso de Dios de la tierra, son santos porque Dios los ha santificado, ellos siguen negando a Jesucristo. ¡Tremendo!
Por eso es que nosotros en cuestiones como estas podemos decir ciertamente la salvación no es por obras, porque si fuera por obras Israel no sería salvo, porque Israel hasta el día de hoy ha negado a Cristo, ha negado su gracia y no actúa conforme a lo que la Escritura ordena, sino que está actuando guiado según los impulsos de su corazón. Tratan de guardar la ley pero a su manera, tratan de guardar las cosas de Dios pero a su manera. Así que si fuera por cumplimiento de estas cosas, no serían salvos. Ellos son salvos porque Dios profetizó a través de la ley y los profetas, y aún al rey David le dijo que el reino suyo sería un reino eterno, eternamente y para siempre. Que de él saldría el Salvador no solamente de Israel, sino de la humanidad. Y estas son promesas que Dios ya ha hecho en la Escritura, y de las cuales muchos no tienen referencia ni cuidado cuando van a hacer estas interpretaciones. Tremendo, hermanos. Y solo vamos en el versículo número 2. Y dice, y hollarán, pisotearán la ciudad, hollarán la santa ciudad durante 42 meses, durante 3 años y medio. Recuérdense que el anticristo va a tener un tiempo en el que va a traer un reinado de paz, va a tener un reino de 7 años, un gobierno de 7 años. Y en la mitad de esos 3 años, de esos 7 años, a los primeros 3 años y medio, la Biblia nos muestra que va a venir un reinado de paz, un gobierno de paz, una unificación mundial. Y es necesario para que este reino sea consolidado en el mundo, este gobierno. Pero después de estos 3 primeros años y medio, el anticristo se levantará en contra de Israel, declarará la guerra en contra de Israel, en contra de todos los que adoren a Dios. Y durante los 3 años y medio finales, que muchos catalogan como la gran tribulación, dice, la ciudad será entregada a los gentiles, será hollada, será pisoteada, será blasfemada, habrán muchas cosas de las cuales ya hemos venido viendo que van a pasar no solamente en Israel, sino en todo el mundo que en ese momento esté vivo. Sigue diciendo, versículo 3, por esta causa, por estas blasfemias, porque el templo está siendo hollado y está siendo desolado y hay una abominación terrible que es el anticristo en el templo. El Señor dice, en esos 3 años y medio finales, enviará, dice versículo 3, y daré a mis 2 testigos para que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Cuando usted mira esa interpretación, 1200 días, y hace la cuenta, son aproximadamente 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio de la tribulación, donde estamos viendo que en el mundo van a pasar una gran cantidad de cosas, y ahí mismo en Israel también estará pasando toda esta abominación tan tremenda. En medio de todo esto, el Señor nos dice que habrán 2 testigos que Él enviará para que den testimonio de Él. Dicen vestidos de cilicio. Recuérdense que el cilicio era una tela áspera usada antiguamente para demostrar el lamento, el sufrimiento, el arrepentimiento de muchas cosas. Y cuando dice que ellos vienen en cilicio, vienen vestidos con esas ropas ásperas en señal del lamento de lo que están viendo, del arrepentimiento que ellos mismos tienen y que quieren promover en las personas, de que se arrepientan de todas estas cosas, y declarando su inmundicia, su baja condición delante de Dios, para darle a entender a las personas que es necesario que invoquen y se vuelvan a Dios. Pero esto, lo hemos visto, no va a pasar, dice la Escritura, lo vimos ahí en los capítulos anteriores, que aun cuando todas estas cosas tan terribles estaban pasando en el mundo, ni aún así las personas del mundo volverían a Dios, ni lo buscarían, ni nada de esto, sino que por el contrario seguirían adorando demonios, seguirían fornicando, adulterando, haciendo cosas malas. ¿Y por qué pasa eso? Porque hasta ese momento el pecado aún no ha sido erradicado del mundo, y mientras haya pecado en el mundo, mientras haya pecado en el corazón del hombre, siempre va a haber maldad. Así está el Señor predicando. Por eso es que a muchos hoy en día, aun cuando están en medio de la iglesia y van a una reunión, siguen pecando deliberadamente y haciendo cosas tremendas, porque no viven según la obra de Dios, según el Espíritu, sino según su carne.
Y todo el proceso que Dios tiene de estos juicios es para llevar a la tierra, a consolidarla en un nuevo cielo, en una nueva tierra, donde sean purificados completamente de todo pecado y de toda maldad y transformarlos completamente. Así como lo está haciendo con nosotros y lo hará con nosotros en ese evento llamado el arrebatamiento, donde dicen que nuestros cuerpos dejarán de ser corruptibles, dejarán de ser pecaminosos y seremos cuerpos incorruptibles ya sin relación al pecado. De esa misma manera el Señor va a hacer con la tierra, pero es necesario que todo esto pase para llevar a ese punto cúspide, a ese punto específico donde aún el mundo entero, el planeta Tierra, va a ser destruido, transformado, renovado y hecho un nuevo mundo, un nuevo cielos, una nueva tierra sin relación al pecado. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Es importante que usted vaya entendiendo estas cosas. Yo sé que para muchos de mis hermanos estos asuntos son como un poco difíciles de entender, pero por eso hemos tratado de no avanzar a la carrera, sino ir suavemente capítulo por capítulo, así se nos demore este estudio no sé cuántos meses más. Pero vamos a ir calmadamente en este precioso estudio. Sigue diciendo. Ahora bien, estos dos testigos, versículo 4, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del cielo, del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estos dos testigos van a hablar de Jesucristo. Estos dos testigos van a hablar de la ley. Estos dos testigos van a hablar de toda la palabra de Dios y van a denunciar públicamente que el que está sentado allá haciéndose pasar por Dios no es Dios, que Dios está haciendo su juicio sobre el mundo, y dice que van a ser una gran tortura y un gran problema para el mundo de entonces, porque el mundo de entonces va a estar adorando al anticristo. El mundo de entonces ya habrá reconocido al anticristo como Dios y verán a estos dos olivos, a estos dos testigos como los grandes enemigos opositores, y dice la palabra que después de estos 3 años y medio, el Señor permitirá, le dará poder a la bestia para que los mate. Pero mientras eso pasa, mientras se les es concedido ese poder a Satanás para que lo haga, durante esos 3 años y medio, ellos harán señales, prodigios, cosas asombrosas que traerán temor, infundirán mucho temor y miedo a las personas del mundo, porque los atacarán. Dice que aún el que quiera hacerles algo en contra de ellos, dice que lo que esa persona les quiera hacer, por ejemplo, si alguien, no sé, les quiere prender candela, dice que ese mal se les devolverá a ellos. En este momento me acuerdo tanto de un juego, de los juegos de los niños, cuando los van a ponchar o hacer algo y dice, espejito, espejito de la ley, lo que me diga se le revierte a ti. Entonces, cosas como esas. En ese momento va a pasar eso, mis amados hermanos, aunque suene un poco cómico, pero así es. Lo que quieran hacer en contra de estos dos hombres, se les va a revertir y les va a pasar a ellos. Esto es impresionante. Ahora, la pregunta, la incógnita que muchos de ustedes están haciendo, pastor, ¿y quiénes son estos dos olivos? Aquí el apóstol Juan no nos dice específicamente, ¿es este o es aquel? Pero según las interpretaciones, los estudios más consolidados, los más serios, porque hay muchos estudios sobre esto, se cree fielmente que estos dos testigos son Moisés y Elías. ¿Por qué? Primero, porque Moisés representa la ley. Escúchese bien, Moisés fue el primer legislador, el primer líder de Israel, y hasta el día de hoy la gente en Israel sigue las enseñanzas de Moisés, porque para él Moisés era el enviado de Dios sobre la tierra prácticamente, el camino, la comunión, el que hacía la relación entre Israel y Dios. Recuérdese que Israel no quería hablar con él y siempre era a Moisés hablar con Dios. Moisés servía como el intermediario entre Dios y su pueblo, o entre el pueblo y Dios en esa época. A través de Moisés, Dios les consolidó toda la ley, les dio toda la ley mosaica, una ley que hasta el día de hoy, aunque no la cumplan todos, sigue permaneciendo
permaneciendo en el corazón de los israelitas después de tantos miles de años. Esto es impresionante. Él fue el gran legislador, el que dejó la ley, y acuérdense que todo Israel se basa en dos cosas fundamentales: en la ley y los profetas. Y como Moisés representa todo lo que es la ley, Moisés es una representación de la salvación de Dios. Por eso se cree fielmente que él es uno de estos dos testigos. Además, porque cuando estaba Jesús en el mundo, dicen los apóstoles que ellos lo vieron en el monte de la transfiguración, y dice el apóstol Pedro reconoce que cuando está transfigurado Jesús en su forma gloriosa, los dos personas que aparecen ahí y hablan y sostienen una charla con Jesús, dice Pedro, reconociéndolos, son Moisés y Elías. Tanto así que le dice: Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es impresionante que Moisés, dice, subió al templo para partir con el Señor, pero nadie lo vio morir. Todo el mundo deduce que murió, pero nadie realmente lo vio morir, porque él subió al monte y se despidió de su pueblo, le dejó el legado a Josué, sube al monte y desaparece, y nadie más lo vuelve a ver. Aunque muchos han dicho que hay una tumba de Moisés, no la hay, porque ni siquiera hay cuerpo. Recuérdese que inclusive a raíz de este evento, a raíz del evento de que nadie más volvió a ver a Moisés ni lo que pasó con él, salió dentro de la cultura de Israel el pensamiento de que Satanás y el arcángel Miguel, o la idea o el comunicado de que Satanás y el arcángel Miguel lucharon por el cuerpo de Moisés. Pero esto es algo que tan solo hace parte de todo lo que Israel habla, pero que no tiene una argumentación clara. Aún en el libro de Judas hablamos basado en esta creencia de Israel, el apóstol Judas escribe exactamente lo mismo y nos dice que cuando el arcángel Miguel sostenía una lucha con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio en contra de Satanás, sino solamente le dijo: el Señor lo reprenda. Pero no hizo esta expresión para hablar en sí de la procedencia de dónde está el cuerpo de Moisés, sino para hablarnos de que nosotros como cristianos no podemos blasfemar ni irnos a llamar la atención a las potestades superiores. Y de eso ya lo vimos y lo hemos visto en las enseñanzas de falsos profetas y falsos maestros. Ahí está claramente evidenciado. Ahora bien, retomando, esa era una creencia popular y hasta el día de hoy se cree en Israel. Además, si usted acaba de leer conmigo este texto de Apocalipsis, dice que una de las señales de estos dos testigos es convertir las aguas en sangre. La única persona en la que Dios usó en la antigüedad para convertir las aguas en sangre era Moisés. Fue Moisés. Y no solamente eso, sino que estos dos testigos también darán plagas, enviarán plagas, de ellos saldrán plagas, profetizarán y habrán plagas en la tierra de muchas maneras. Y acuérdese que Dios usó a Moisés para, a través de él y su predicación y de su ministerio, de la obra que él había encomendado a Moisés, traer las 10 plagas sobre Egipto. Esto es impresionante. Por eso, mis hermanos, aunque no hay un nombre específico ahí, Juan no dice es este o este, se cree por estas evidencias, por estas cosas, que uno de los dos testigos es Moisés. Ahora, ¿quién se cree que es el otro testigo? Generalmente se cree que es Elías. ¿Por qué? Porque la ley era, el estandarte de la ley era Moisés. El padre de la ley, el que consolidó la ley, era Moisés. Pero aunque usted mira que en la Biblia hay muchísimos profetas, tenemos 12 profetas menores, 4 profetas mayores y otros profetas que ni siquiera tienen libro, pero estuvieron ahí ejerciendo su ministerio. Hubieron muchísimos profetas, alrededor de unos 50 profetas hubieron en esa época. Es impresionante que todo el pueblo de Israel hasta el día de hoy reconocen a Elías como el gran profeta de la antigüedad, como el profeta mayor, como el mayor de los profetas. ¿Por qué pasa esto? Porque si bien Dios usó a los demás profetas en cosas tremendas, en asuntos tremendísimos, solo a Elías le permitió hacer cosas que ninguno de los otros profetas pudo realizar o le fue encomendado realizar. Por ejemplo, cuando Elías oró, el cielo se cerró y no llovió durante más de 3 años. Por su voz, y solo volvió a llover cuando él declaró y pidió que volviera a llover sobre la tierra.
Recuérdese que a Elías lo persiguen y a Elías lo ponen a prueba frente a 450 profetas de Baal, y todos esos profetas durante un gran tiempo oran y claman para que descendiera fuego del cielo, y hicieron toda una cuestión y nadie pudo hacerlo. Y en el momento en que Elías ora, el cielo se abre y fuego desciende y consume ese sacrificio, el agua inclusive, todo queda seco, haciendo una señal de que él era el profeta. Y ese día él tiene una victoria sobre los profetas de Baal, y él inclusive se le otorga que él tiene que matar a todos esos 450 profetas. Esto fue tremendísimo. Aparte de eso, Dios hizo muchas cosas con Elías y la predicación de Elías fue tremendísima. Y aquí en la escritura estamos viendo que si alguno quiere dañarlos, versículo 5, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, él debe morir de la misma manera. Tienen poder de cerrar el cielo a fin de que no lluevan en los días de su profecía. Recuerde, fueron 3 años. Más de 3 años los que no llovió cuando Elías hizo esa oración. Y aquí estamos hablando de que en estos días estos 2 olivos van a orar y se va a cerrar el cielo y no va a llover durante más de 3 años, que son los 3 años donde ellos van a hacer su profecía. ¡Wow! ¿Coincidencia? No lo creo, mis amados hermanos. Por esto y muchas más cosas, se cree, y nosotros lo creemos, que estos 2 profetas, estos 2 olivos, son Moisés y Elías. Además, como dato personal, de Moisés sabemos que sube al templo y no se vuelve a saber nada de él. Pero la Biblia declara que de Elías es llevado al cielo y un carro de fuego se para, porque aquí vamos a hacer una aclaración. Muchos dicen, Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo. Eso no es verdad. Si usted lee el texto, dice que como Eliseo no se le quería despegar a Elías porque sabía que estaba a punto de partir, viene en medio de ellos un carro de fuego. Eliseo no sabemos cómo es que vea un carro de fuego. El carro de esa época, me imagino, era un carruaje de caballos, y él ve una cosa similar a eso, es lo más probable, llena, envuelta en fuego, que pasa en medio de ellos y los separa, y hace que Eliseo se separe, me imagino, por no ser arrollado por ellos, se separan, cada uno coge para un lado, y en ese momento dice que Elías es llevado en un torbellino al cielo. Tremendo. Así que se supone que Moisés murió, pero nadie lo vio morir. Y Elías fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Tremendo, mis amados. Esto no es coincidencia. Esto es claramente una evidencia de que Dios tenía un propósito mayor con estos 2 hombres. Uno que representaba la ley y el otro el que representaba todos los profetas. Las 2 cosas que consolidan al pueblo de Israel como nación hasta el día de hoy. Tremendísimo, mis amados hermanos. Además, dice la Biblia que estuvieron en el monte de la transfiguración con Jesús, Moisés y Elías en ese momento glorioso, tremendísimo. Y ahora nos dicen que al final de los tiempos, cuando ya estaba a punto de ejecutarse, de acabar los juicios de Dios, vienen enviados por Dios a profetizar y a hacer un gran daño sobre el mundo en esa época y a dar el testimonio de Jesucristo. Ahora bien, dice que cuando ellos hayan acabado, versículo 7, su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerán y los matará. Y sus cadáveres, mire lo que van a hacer con sus cadáveres, estarán en la plaza de la grande ciudad, de allá de donde esté el anticristo, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Estarán en la plaza. Jesucristo fue crucificado en Israel, afuera de Jerusalén, en el monte Golgota. Y aquí dice que ellos estarán en la gran plaza, afuera de la ciudad también, de la gran ciudad de Israel. Pero recuerde que en ese momento esa plaza, esa ciudad, habrá sido entregada a los gentiles, a las personas del mundo, y estará siendo hollada y pisoteada. Por eso aquí la expresión dice que en sentido espiritual se llama Sodoma, porque el mundo, que Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, haciendo una referencia a que el paganismo, la mundanalidad se habrán apoderado de este tiempo, de este lugar de la santa ciudad y de sus alrededores y aún del templo mismo. Y por eso dice que es un simbolismo del mundo, de la Sodoma y de Egipto, donde Jesucristo también fue crucificado por causa del paganismo del mundo de ese entonces, y de los pueblos y de las tribus y de
de las lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Dice que todo mundo lo verá y se gozará y se alegrará. Muchos han dicho, bueno, ¿y cómo van a hacer para verlo? Hermanos, hoy en día la tecnología está cogiendo un impulso tan tremendo que dentro de no muy poco tiempo todo el mundo, en cada hogar del mundo, habrá un computador, habrá internet, habrá señal digital. El mundo está trabajando para eso. Muchos se aterrorizaron ahorita que porque con las torres del 5G, que eso era un daño de la pandemia. No, hermanos. Eso es sencillamente un impulso que está haciendo toda esta obra demoníaca para actualizar el mundo, porque ya los tiempos se nos vienen encima y estas grandes tecnologías se están implementando en todo el mundo. Inclusive lo que hace unos años salía un celular por allá y teníamos que esperar unos 5 o 6 años para que llegaran aquí a Colombia, y cuando aquí a Colombia llegaban, allá ya eran obsoletos. Ahora no pasa lo mismo. En estos países considerados como tercermundistas o Países Bajos de baja desarrollo intelectual, pues según lo han calificado ellos, ahora pasa que se sale un celular, un aparato tecnológico, y nosotros también, aunque seamos tercermundistas para ellos, también tenemos oportunidades a las mismas tecnologías. Tanto así que esta red de 5G está siendo implementada en todo el mundo al mismo tiempo y se está extendiendo en los lugares más impresionantes. Y les aseguro que este 5G no es nada. Esto es tan solo los protocolos para unas cosas que serán mucho mayores, de mucha mayor capacidad, para que el mundo entero, cuando estas cosas estén pasando, esté conectado y puedan ver todos y escuchar todo lo mismo. No hay forma de tener un gobierno mundial si aún estas cosas no están conectadas y trabajando todos en pro de un mismo sistema. Tremendo, hermanos. Entonces usted no se asuste. Usted solamente reconozca que todo lo que está pasando en el mundo es prueba y evidencia tangible de que lo que la Escritura dice es así y pasará así, y que cada día estamos más cercanos de que estas cosas pasen. Por eso, mis amados hermanos, debemos estar diligentes, debemos estudiar y cada día fomentarnos más en la palabra del Señor, porque dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, porque los días son malos. Vienen tiempos cada día más difíciles, y si nuestra fe está cimentada en las circunstancias, pues sencillamente no vamos a tener relación con Dios. Nosotros debemos cimentar nuestra fe es en el Señor Jesucristo y en su santa palabra y en lo que Él ha prometido para nosotros. Vida eterna y una vida en abundancia. Dice que sus cadáveres van a estar expuestos en esa plaza y no van a ser sepultados durante 3 días y medio. Es increíble, mis amados hermanos, porque durante los mismos 3 días y medio, el Señor Jesucristo estuvo sepultado, pero al tercer día resucitó. Y lo increíble de estos hombres dice la Escritura lo siguiente, versículo 10: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habrán sido atormentados. Pero después de los 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al cielo, al Dios del cielo. Esto es tremendísimo. Los exponen públicamente diciendo: mire, triunfamos, los vencimos. Pero después de esos 3 días, el Señor hará que en ellos vuelva y entre espíritu de vida. Se levantarán ante los ojos atónitos de todo el mundo. Todo el mundo los verá resucitar, y escucharán una gran voz decir: suban acá. Una gran, que no solamente la van a escuchar ellos, sino una gran voz que van a escuchar todos. Esto es impresionante. Después de que en esos días todo el mundo se estaba dando regalos, celebrando, haciendo fiestas, porque estos 2 hombres habían sido muertos, el finalizar de esos 3 días y medio, el Señor lo resucita, lo levanta al cielo, lo lleva al cielo. Y cuando ellos resucitan, dice que hay un gran terremoto que sacude a esa ciudad. Dice aquí la Escritura, perdón, dice, y habrá un gran terremoto, y dice, y ese terremoto afectará a la 10ª parte de la ciudad, y lo más tremendo es que dice 7,000 hombres morirán en ese día.
Después de que todo era gozo, regocijo, después vendrá muerte. Mientras el Señor le da vida a sus hijos, sigue dándole muerte a los incrédulos, a los impíos. Y todo ese gozo, ese festejo, dice, al escuchar la poderosa voz del cielo, que les dicen, suban acá, dice, todo ese gozo se convertirá en tormento, en llanto, en dolor, en temor, en miedo que se ha infundido en sus corazones. Y lo más tremendo es que los hombres, cuando ven todo esto, por fin, hermanos, por fin, después de tantas cosas, será tan impactante lo que ellos verán y escucharán toda la humanidad, que dice, y dieron gloria al Dios del cielo. Es increíble que solamente cuando Dios demuestra su poder, que solamente cuando Dios demuestra que Él es Dios, muchos le reconocen, y eso es lo que va a pasar. Lo habrán negado, blasfemarán de Él, se gozarán de la muerte de sus santos, pero cuando Él demuestre con poder todo lo que es capaz de hacer, le reconocerán y le darán gloria. Se olvidarán por un momento del anticristo y le darán gloria al Señor del cielo. Y esto es impresionante, porque termina el versículo 14 diciendo, el segundo ay, ya pasó, he aquí el tercer ay viene y viene pronto. Y lo que sigue a continuación es el desenlace, es el finalizar de esta obra satánica en el mundo y la restauración completa de Israel y la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, a este mundo para gobernar el mundo durante 1000 años. Así que, mis amados hermanos, esto es impresionante, esto es un gozo espectacular lo que se viene, y les pido que nos estén acompañando en la próxima charla de escatología bíblica. Amados hermanos, les voy a invitar que ahí donde están, cierren sus ojos, inclinen sus rostros y démosle gloria al Dios del cielo por estas verdades tan tremendas y por permitirnos entender la palabra de esta manera tan hermosa y tan preciosa. Si alguno de ustedes tiene dudas sobre alguna de estas cosas que hemos estado comentando, ahí está el grupo de WhatsApp. A los que no estén y estén interesados, escríbanos ahí cómo nos podemos hacer, y en el grupo de WhatsApp respondemos las preguntas, seguimos enviando audios, seguimos haciendo muchas cosas para que todos nuestros hermanos sean siendo formados de la mejor manera. Bendito Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu gran amor y tu gran bondad. Gracias por permitirnos por habernos permitido estudiar este pasaje tan precioso, Señor, y haberlo hecho de una manera tan diligente, Señor, de una manera concienzuda, Señor, objetiva. Te pido que estas palabras abran el corazón y el entendimiento de muchos hermanos para que no sigan creyendo en mitos, en cuentos, en fábulas, sino en la realidad de tu palabra. Señor, toda esta obra de escatología bíblica, lo único que acá nosotros nos impulsa, aparte de crecer en el conocimiento y de entender mejor las cosas, nos impulsa a adorarte, a reconocerte que tú eres Dios, Señor, y que nosotros no vamos a esperar a que pasen cosas terribles para darte a ti la gloria. Hoy te damos la gloria, hoy te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, y hoy confesamos que tú eres el Señor de toda la creación. Te damos gracias por el enorme privilegio que nos das de poder ser llamados tus hijos y de vivir para ti, Señor, que aun cuando fallamos, cuando pecamos, cuando cometemos errores, Señor, tu misericordia es tan grande que tú renuevas tus misericordias sobre nosotros cada mañana, que tú nos dices, no temas, yo te ayudo, que tú nos levantas, que tú nos lavas, que tú nos limpias, Señor, y que tú nos has amado con un amor eterno, Señor, que desde antes de la fundación del mundo nos has escogido para que seamos santos y sin mancha delante de ti. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra por siempre, y yo te pido personalmente, Señor, que estas enseñanzas toquen el corazón de muchos hermanos y hermanas en el mundo entero, Señor, y muchos puedan conocer la verdad tuya por medio de esta escritura. Te doy la gloria y la honra por siempre y para siempre, solo a ti, eterno Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos, siendo un gozo para mí poder compartir la palabra de Dios, espero que para usted sea un gozo recibirla. Les pido, como siempre lo hago, cada reunión, cada charla donde estamos, que no se olvide de darle al Señor Jesús su mejor adoración. Denle al Señor cada día de sus vidas, cada minuto, cada segundo, una adoración real,
una adoración viva. Muchas, muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima. Adiós.